Mi hermano lloró de envidia cuando se enteró de que vendí mi empresa por $25 millones. Luego mi familia falsificó mi firma y trató de robarse dinero de mi cuenta. El karma hizo su trabajo. Hola, Reddit. Me llamo Rubén Duarte, tengo 32 años, y todavía no sé del todo cómo contar lo que pasó hace una semana en la cena de Navidad de mis padres, porque cada vez que lo repito en mi cabeza me sigue pareciendo demasiado irreal para serlo. Mi hermano Dorian, que tiene 35 años, cayó de rodillas en medio del comedor y empezó a llorar sobre la alfombra como un niño pequeño. Mis manos todavía no temblaban en ese momento. Eso vino después. Lo que más recuerdo es el silencio. Fue tan denso que, desde 2 habitaciones más allá, se podía oír el pavó crepitando en el horno. ¿He hecho todo bien?, gimió Dorian, presionándose los ojos con ambos puños. Se suponía que yo era el exitoso. Me debes al menos $15 millones. Mi madre golpeó la mesa con ambas manos con tal fuerza que la salsera saltó. Le robaste su futuro, me gritó. Me lo decía a mí, mientras su hijo de 35 años lloraba en el suelo de una casa por la que ni siquiera pagaba alquiler. Me quedé sentado, con el tenedor a medio camino de la boca y un trozo de pavó enfriándose en él. Y solo pude pensar, 32 años. 32 años para llegar a esto. Porque hasta aquella cena, nadie en esa mesa sabía lo que había construido. Nadie sabía que 10 años de semanas de 70 horas de trabajo, cenas de fideos instantáneos y una empresa que había comenzado en un cuarto de huéspedes se habían convertido en $25 millones. Solo una persona lo sabía. Yo. Y al final de esa cena, todos lo sabían. En cuestión de una semana, mi propia madre falsificaría mi firma 2 veces para intentar quedarse con parte de lo que había ganado. Y cuando todo terminó, una grúa se llevó un Porsche nuevo, un auto deportivo de lujo, de la entrada de la casa de mis padres, mientras los vecinos observaban desde detrás de sus persianas. Pero ese es el final. Déjenme empezar por el principio, porque ahí es donde realmente está la explicación de todo. En mi familia había 2 tipos de hijos, Dorian y todos los demás. Dorian era 3 años mayor que yo. Era el mariscal de campo, el rey del baile de bienvenida y el hijo cuyas boletas de calificaciones terminaban pegadas en el refrigerador incluso cuando eran mediocres. Porque, como decía mi madre, Serena, Dorian se esfuerza muchísimo, considerando todo lo que tiene sobre sus hombros. Hasta el día de hoy, no sé qué era exactamente lo que tenía sobre sus hombros. Tenía las mismas responsabilidades que yo. La diferencia era que él recibía más atención por ellas. Yo era el callado. El manitas, como me llamaba mi tía Vivian. No lo decía con mala intención, pero sí de la forma en que describirías un pasatiempo en lugar de una persona. Como si yo coleccionara estampillas en vez de construir cosas que funcionaban gracias a la lógica y la electricidad, y que con el tiempo terminarían generando dinero. Cuando tenía 9 años, me rompí el brazo al caerme de las barras del patio de la escuela. Mi madre fue a recogerme y durante todo el trayecto hacia urgencias, mientras mi brazo colgaba doblado en un ángulo que ningún brazo debería adoptar, pasó 15 minutos explicándome con absoluta calma lo caras que eran las visitas al hospital y cómo debía tener más cuidado. El dinero no crece en los árboles, Rubén. Tenía 9 años. Recuerdo haber mirado mi brazo y pensar, incluso entonces, me pregunto si a Dorian le habrían dado este mismo sermón. No se lo habrían dado. Lo sabía. Incluso a los 9 años. Cuando Dorian cumplió 26, se metió en lo que solo puedo describir como un esquema piramidal de manual. Era algo relacionado con productos de bienestar y una estructura de comisiones por niveles que, incluso para alguien que apenas entendía de finanzas, sonaba a estafa desde la primera diapositiva de PowerPoint. Terminó acumulando $40.000 en deudas persiguiendo aquel negocio. Mis padres sacaron una segunda hipoteca sobre la casa para rescatarlo. Hubo una pequeña reunión familiar para hablar del asunto. Recuerdo estar sentado en esta misma mesa del comedor, con 23 años, escuchando a mi padre decir con gravedad: tenemos que proteger a Dorian. Todavía está encontrando su camino. Dorian tenía 26 años. No estoy muy seguro de qué significa encontrar tu camino a los 26 si no significa lo mismo a los 23. Pero, al parecer, yo ya había encontrado el mío, porque nadie me preguntó jamás si necesitaba ayuda para encontrarlo. Para mi 30º cumpleaños, 2 años antes de aquella cena de Navidad, recibí una tarjeta comprada en una tienda. Era una de esas tarjetas genéricas que decía "Feliz cumpleaños, hijo" en la portada, junto a un dibujo de un pastel. Dentro había un billete de $20 y una nota escrita con la letra de mi madre. No te lo gastes todo en un solo lugar. Con amor, mamá y papá. Tenía 30 años. Para entonces, ya llevaba 8 años dirigiendo mi propia empresa. No dije nada. Simplemente guardé la tarjeta en un cajón. Y visto en retrospectiva, creo que fue en ese cajón donde empecé a guardar muchas cosas en silencio. No solo tarjetas. También la parte de mí que seguía esperando que algún día las cosas cambiaran.
Había fundado mi empresa a los 22 años, una plataforma que ayudaba a pequeñas empresas de logística a organizar y automatizar gran parte de su trabajo diario. Era el tipo de software poco glamoroso que nadie pondría en una película, pero por el que muchas empresas estaban dispuestas a pagar. Trabajaba turnos nocturnos en un restaurante para cubrir el alquiler mientras programaba durante el día. La presenté a inversionistas 51 veces antes de que la reunión número 52, con una firma llamada Beacon Lee Ventures, resultara diferente. Llevaba la cuenta exacta de cada fracaso, porque había empezado a usar una hoja de cálculo. Sí, una hoja de cálculo. Yo era el tipo de persona que contaba los rechazos igual que otros cuentan sus victorias. Registraba cada uno de ellos. En parte para torturarme y en parte, porque alrededor del rechazo número 30 decidí que, si iba a fracasar, al menos lo haría con datos. Tomó 10 años. 10 años para convertir una empresa que comenzó siendo solo yo y una laptop en un equipo de 40 personas, luego de 90, y finalmente, de 160. 10 años de fiestas perdidas. 10 años de sacrificar fines de semana. 10 años de perderme eventos familiares, incluidas varias navidades que, lo admito, me salté por completo. Decía que era por trabajo. Y era cierto. Pero, si soy sincero, también era un alivio. El año pasado, un conglomerado tecnológico adquirió la empresa. La operación se cerró por $25 millones. Nunca se lo conté a mi familia. No porque me avergonzara. Y tampoco, a pesar de lo que mi madre gritaría después, por crueldad. Me convencí de que simplemente no había encontrado el momento adecuado para decirlo. Pero, detrás de esa explicación, si soy completamente honesto conmigo mismo, había algo más. Un experimento silencioso y bastante desagradable. Quería saber si alguna vez me notarían sin una etiqueta de precio colgando de mí. Durante casi un año no obtuve respuesta. Y luego la obtuve toda de golpe. En una mesa de comedor, frente a un pavo que se enfrió mientras mi hermano lloraba en el suelo. Fue mi tía Vivian quien lo mencionó. La hermana de mi madre. La única persona de la familia que siempre me preguntaba, de forma algo vaga pero genuina, qué estaba haciendo últimamente. Aunque, por lo general, terminaba desviando la conversación para preguntarle a Dorian sobre su último ascenso antes de que yo siquiera terminara de responder. Entonces, Rubén, dijo, inclinándose hacia adelante mientras alcanzaba la salsa de arándanos. ¿Cómo va el negocio del software? Escuché que cerraste un trato enorme. La mesa quedó en silencio. No un silencio dramático. Todavía no. Solo el silencio normal de 14 personas que, por un instante, se quedan sin nada que decir. ¿Qué trato?, resopló Dorian sin siquiera levantar la vista del plato. Rubén solo trastea con computadoras. No sé qué me hizo responder con sinceridad. Tal vez fue la palabra trastea. Tal vez fueron 32 años de tarjetas de cumpleaños con $20 dentro. O tal vez simplemente estaba cansado. Realmente cansado. Ese tipo de cansancio que te hace dejar de interpretar el papel que has desempeñado toda tu vida, aunque sea por un segundo, solo para ver qué pasa. Vendí mi empresa el año pasado, dije. Fueron 10 años de trabajo. La adquisición se cerró por $25 millones. Fue como si el aire desapareciera de la habitación. Y lo digo casi de forma literal. Recuerdo el sonido exacto del tenedor de mi padre deteniéndose a medio camino de la boca. Recuerdo el vacío repentino donde debería haber estado el murmullo habitual de una cena familiar. El tenedor de Dorian cayó con estrépito sobre el plato. Su expresión pasó de la confusión a la palidez. Y después a algo que nunca antes había visto en él. Algo que, por un instante, se pareció al miedo. Eso no es justo, susurró. Después levantó la voz, casi frenético. No puedes tener esa cantidad de dinero. Empujó la silla hacia atrás con tanta fuerza que estuvo a punto de volcarla. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta creer. Algo tan absurdo que a veces tengo que recordarme que realmente pasó. Mi hermano de 35 años cayó de rodillas en el comedor y comenzó a sollozar. ¿He hecho todo bien?, gimió, cubriéndose los ojos con los puños. Se suponía que yo era el exitoso. Luego dijo, me debes al menos $15 millones. Quiero detenerme un momento en esa frase, porque eso fue exactamente lo que hice aquella noche. Me quedé inmóvil, procesándola. Me debes. No dijo, me alegro por ti, pero estoy pasando por un mal momento. Ni siquiera dijo, podemos hablar de ayudar a la familia. No, lo primero que dijo fue, me debes $15 millones. Como si mi empresa, mis 10 años de trabajo y mis 51 rechazos simplemente le pertenecieran. Como si todo aquello no hubiera sido más que un recurso esperando a que él lo reclamara. Mi madre golpeó la mesa con ambas manos. Le robaste su futuro, gritó. Me quedé inmóvil, con el tenedor todavía en la mano, mientras 30 años de recuerdos regresaban de golpe. Cada tarjeta de cumpleaños. Cada sermón en el hospital. Cada vez que escuché,
Dorian todavía está encontrando su camino. Y entonces lo entendí. Lo entendí con una claridad tan absoluta que casi resultó tranquilizadora. Eso era lo que yo representaba para esta familia. El plan de respaldo. Siempre lo había sido. Y el plan de respaldo acababa de ser activado. Me puse de pie. Tomé mi abrigo del armario del pasillo y regresé a la entrada del comedor. Toda mi familia seguía allí, congelada alrededor de una mesa llena de comida que ya se estaba enfriando. Yo construí una empresa mientras ustedes le pagaban el alquiler, dije. Me lo he ganado. Hice una pausa. Y por primera vez en mi vida, voy a ser egoísta. Luego me fui. Nadie me siguió hasta el auto. 2 noches después, mi teléfono vibró a las 2:47 de la madrugada. Intento de inicio de sesión sospechoso bloqueado. Notamos un inicio de sesión inusual en tu cuenta. Me incorporé de inmediato. El corazón ya me latía con fuerza antes incluso de comprender por qué. Abrí la aplicación de mi banco, Charter Pacific Bank, donde había transferido el dinero de la venta de la empresa por recomendación del director financiero de mi antigua startup. Los fondos estaban distribuidos en varias cuentas y estructuras financieras, incluida una cuenta de alto rendimiento que casi nunca utilizaba. Había 4 intentos de transferencia bloqueados. 4. Cada uno por $15 millones. La cifra exacta que Dorian había exigido durante la cena. Todos dirigidos a la misma cuenta externa. Una cuenta corriente perteneciente a Dorian Duarte. La alerta antifraude también mostraba la ubicación desde donde se había realizado el intento de acceso. Me quedé mirando la dirección IP durante varios segundos antes de reconocerla. La reconocí porque yo mismo había configurado ese router Wi-Fi 4 años antes, durante una de las pocas veces que había vuelto a la casa de mis padres. No volví a dormir aquella noche. Me quedé sentado al borde de la cama con la laptop abierta, revisando una y otra vez los registros de acceso. Por primera vez desde la cena, mis manos realmente temblaban. No exactamente de miedo. Era otra cosa. Era esa sensación enfermiza de ver un número. Mi número. El número que representaba 10 años de mi vida. Y saber que alguien estaba escribiéndolo en un formulario de transferencia bancaria desde la casa donde crecí, a las 3 de la mañana, una y otra vez. 4 veces seguidas. Como alguien empeñado en forzar una llave atascada en una cerradura. Incluso entonces intenté encontrar una explicación. Tal vez era un error. Tal vez habían hackeado el correo de Dorian y alguien se estaba haciendo pasar por él. No sé por qué seguía haciéndolo. Porque seguía regalándoles excusas que no se habían ganado. Creo que una parte de mí todavía no quería aceptar que fuera verdad. Conduje hasta la casa de mis padres a primera hora de la mañana siguiente. No llamé antes. No avisé. Nada más entrar en la calle lo vi. Estaba estacionado en la entrada. Reluciente. Escandalosamente rojo. Con un lazo enorme sobre el capó, como si acabara de salir de un comercial de autos de lujo. Un Porsche 911 completamente nuevo. Dorian salió por la puerta principal antes incluso de que apagara el motor. Se quedó de pie junto a la puerta, sonriente, lanzando las llaves de una mano a otra, como si hubiera estado esperando público. Apagué el motor, abrí la puerta y bajé del auto, sin decir nada todavía. La familia se apoya entre sí, dijo. Y después de todo lo que ha pasado, pensé que ya era hora de darme algo que me merecía. Levantó las llaves y las hizo girar alrededor de un dedo. Me quedé allí, mirando un automóvil que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Todo esto apenas 2 días después de que alguien intentara transferir $15 millones desde mi cuenta utilizando una conexión proveniente de esa misma casa. ¿Cómo pagaste esto?, pregunté. Mi voz salió mucho más fría de lo que esperaba. Mi madre apareció detrás de él en la puerta principal. Tenía los brazos cruzados y esa expresión que normalmente reservaba para cuando yo era quien había hecho algo mal. Dorian ha esperado mucho tiempo una oportunidad como esta, dijo. Solo estamos adelantando una pequeña parte de lo que le corresponde. ¿Un adelanto? Sobre dinero que, hasta donde cualquiera sabía, yo jamás había prometido ni ofrecido. No respondí. Me di la vuelta, volví al auto y conduje directamente al concesionario que figuraba en la matrícula temporal. La Quesore Porsche. Estaba a unos 20 minutos de allí. Pedí hablar con el gerente de financiamiento. Se llamaba Trevor Adeyemi. Abrió el expediente del préstamo en su computadora y observé cómo su expresión cambiaba mientras revisaba los documentos. Fue un cambio sutil, profesional. La expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que está a punto de darle una noticia terrible a una persona que no la esperaba. Finalmente levantó la vista. Señor Duarte, dijo con cautela, usted figura como garante de este préstamo. Hizo una breve pausa. Tenemos una autorización firmada. Había llegado a través de DocuSign, una plataforma utilizada para firmar documentos de forma electrónica. Desde una dirección de correo que termina en duartefamily.net, añadió Trevor mientras revisaba la pantalla. Conocía esa dirección. Era una antigua cuenta familiar compartida,
creada años atrás para organizar vacaciones, eventos y toda la logística de las reuniones familiares. Yo no la había utilizado en años. Y desde luego, jamás había autorizado a nadie a usar mi nombre a través de ella para nada. Mucho menos para respaldar un préstamo automotriz de $187.000. Esa firma no es mía, dije. La expresión de Trevor se volvió completamente seria. Señor Duarte, voy a necesitar que deje eso por escrito. Hoy mismo, si es posible. Es probable que tengamos que remitir este préstamo a nuestro departamento de fraude. Después de salir de la oficina, permanecí sentado en el estacionamiento del concesionario durante casi 20 minutos. Sin moverme. Solo respirando. Mi madre había falsificado mi firma mediante DocuSign para comprarle un Porsche a mi hermano. 2 días después de que él se hubiera arrodillado en el suelo exigiéndome $15 millones que jamás había ganado. Me apoyé contra el respaldo del asiento y solté una risa breve y vacía. Disfruta el auto, Dorian, dije en voz alta, aunque no había nadie allí para escucharme. Porque es lo último que vas a recibir de mí. Esa misma tarde llamé a una amiga de la escuela de negocios. Se había especializado en derecho corporativo y con los años, había construido una reputación que solo puedo describir de una manera. Era la abogada a la que llamabas cuando las cosas dejaban de ser educadas. Su nombre era Miranda Cole. Llevaba 14 años dedicada a litigios posteriores a adquisiciones y protección de activos. Exactamente el tipo de experiencia que, al parecer, ahora necesitaba. Le conté todo. La cena, los intentos de transferencia por $15 millones, la dirección IP, el Porsche, la firma falsificada. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Miranda habló. Rubén, necesito que me escuches con atención. Esperé. Los intentos de transferencia no autorizados, la falsificación de firmas en documentos financieros y el uso indebido de tu identidad no son conflictos familiares. Hizo una pausa. Son delitos. No respondí. Sé que es difícil escuchar eso cuando hablamos de tu propia madre, continuó, pero necesito que lo entiendas, porque va a ser importante para todo lo que hagamos a partir de ahora. Miranda actuó rápido. Muy rápido. En menos de 48 horas había reorganizado todos mis activos. Los $25 millones completos. Más las ganancias que ya había reinvertido. Todo fue transferido a una estructura de fideicomisos ciegos con nuevos números de cuenta, nuevas instituciones financieras y protocolos de acceso completamente distintos. Según Miranda, haría falta una orden judicial notariada y varias semanas solo para revisar la documentación necesaria. Mover el dinero sería todavía más complicado. También contrató a un contador forense. Su nombre era Adrián Cho. Contador público certificado y especialista en investigaciones financieras familiares. Su trabajo consistía en rastrear cada huella digital relacionada con el caso. Los intentos de acceso. Los registros de conexión. Los metadatos de DocuSign. La solicitud del préstamo. Todo. Y no tardó mucho en encontrar respuestas. Los 4 intentos de transferencia se habían realizado desde un único dispositivo conectado a la red Wi-Fi de la casa de mis padres. Las horas exactas eran las siguientes. 2:41 de la madrugada. 2:43 de la madrugada. 2:45 de la madrugada. Y 2:47 de la madrugada. 4 intentos. 4 bloqueos. Todos rechazados por el sistema antifraude del banco. Y cada uno era ligeramente diferente del anterior, como si alguien estuviera probando variantes cada vez más desesperadas de la misma contraseña. Pero lo relacionado con el préstamo resultó ser aún peor. El DocuSign falsificado fue rastreado hasta un iPad registrado con el ID de Apple de mi madre. La firma se realizó a las 11:14 de la noche. Exactamente la noche anterior a que el Porsche apareciera en la entrada de la casa. El informe de mi contador forense, Adrián, incluía una comparación lado a lado entre mi firma auténtica, obtenida de la renovación de mi pasaporte 3 años antes, y la firma que aparecía en el documento. Ni siquiera se parecían. La falsificación era tan mala que parecía hecha por alguien convencido de que nadie se tomaría la molestia de examinarla. Y siendo sincero, probablemente tenía razones para pensar eso. Nadie me había prestado tanta atención antes. Con el informe forense terminado, Miranda me llamó. Tenemos suficiente, dijo. Los intentos de transferencia, la firma falsificada y el préstamo del Porsche. Todo apunta en la misma dirección. Le pregunté qué proponía. Una notificación. Corta. Lo suficiente para que entiendan que sabemos lo que está pasando y que esto podría convertirse en una denuncia penal si no se resuelve. Los detalles los guardaremos para cuando estemos sentados frente a ellos. 2 días después, Miranda envió la notificación. Era breve y directa. Advertía que existían movimientos financieros bajo revisión relacionados con mi patrimonio y que, si la situación no se resolvía, el asunto podría escalar a la vía penal. Nada más. Nunca vi la reacción de mis padres al recibirla. Pero tampoco hizo falta.
Porque pocos días después comenzaron a moverse de una manera muy específica. Miranda también incorporó a una investigadora privada con licencia. Se llamaba Valeria Castillo. Según ella, su participación era una simple medida de precaución. Cuando una disputa familiar involucra este nivel de dinero, me explicó, es común que una de las partes intente obtener información por canales informales. ¿Y qué significa eso exactamente? Que podrían empezar a enviarte intermediarios, familiares, amigos, personas que parecen completamente inocentes. Quiero saber si alguien intenta acercarse a ti para sacar información. Resultó que tenía razón. Aproximadamente una semana después, recibí un mensaje de mi primo Nolan. Era sobrino de mi madre. Nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero siempre lo había considerado una de las pocas personas neutrales dentro de toda la dinámica familiar. El mensaje llegó de la nada. Y era breve. Demasiado breve. Hola, Rubén. Hace tiempo que no hablamos. ¿Te gustaría tomar un café? Luego añadió. Solo para ponernos al día. Siento que no hablamos desde hace una eternidad. Estuve a punto de decir que no. Algo en toda aquella situación me resultaba extraño. Nolan y yo no habíamos salido a tomar un café, solo nosotros dos, en al menos 5 años. Pero cuando se lo comenté a Valeria, ella me dio un consejo que se me quedó grabado. B. Actúa con normalidad. La gente que intenta sacarte información suele ser mucho peor ocultándolo de lo que cree. Tenía razón. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi apartamento. Desde el principio, Nolan parecía nervioso. Al principio no supe identificar exactamente por qué. No dejaba de jugar con su teléfono. Lo movía, lo acomodaba, y lo inclinaba sobre la mesa de una forma demasiado deliberada para parecer casual. Unos 10 minutos después lanzó la pregunta. Y lo hizo con un tono que, claramente, él creía que sonaba natural. Entonces, hipotéticamente, si alguien quisiera crear un fideicomiso para un familiar, ¿cómo funcionaría eso? ¿Es algo que una persona normal puede hacer o hacen falta muchos abogados? La pregunta era tan específica y estaba formulada de una forma tan extraña que lo entendí al instante. Sonaba exactamente como alguien leyendo una pregunta que otra persona había preparado para él. No sé explicarlo mejor. Pasé 10 años aprendiendo a leer salas de reuniones, inversionistas y negociaciones. Con el tiempo aprendes a detectar cuando algo no encaja. Y aquello no encajaba. Nolan, dije, ¿tu teléfono está grabando ahora mismo? Se quedó inmóvil. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. ¿Qué? No, claro que no. Tomó el teléfono demasiado rápido. Y al hacerlo, lo golpeó accidentalmente contra la mesa. Durante una fracción de segundo alcancé a ver la pantalla. Un indicador rojo de grabación brilló antes de que la volteara boca abajo. Mi madre te pidió que hicieras esto. No era realmente una pregunta. El rostro de Nolan se tensó. Parecía culpa, pero también cansancio. Como si hubiera sabido desde el principio que aquello terminaría mal. Bajó la mirada. Dijo que hablaría con mi corredor hipotecario, admitió en voz baja. Estoy atrasado con los pagos, Rubén. Me dijo que, si averiguaba qué estabas haciendo con los fideicomisos, podría ayudarme. Lo observé durante varios segundos. Luego tomé su teléfono. Seguía grabando. Lo levanté de la mesa. Y lo dejé caer directamente dentro de su café con leche. No dije una sola palabra. Simplemente me puse de pie, dejé dinero para mi café y me fui. Voy a ser sincero. No fue mi momento más maduro. Pero tampoco me arrepiento. Hay situaciones que simplemente requieren un pequeño y satisfactorio acto de mezquindad para poder dejarlas atrás. Mientras tanto, el abogado de mis padres había comenzado a ponerse en contacto con Miranda para explorar la posibilidad de una mediación. Según ella, si lográbamos llegar a un acuerdo, el caso podría resolverse sin necesidad de involucrar a la fiscalía. Claro que eso dependía de una condición fundamental, que los términos me protegieran por completo. Y más importante aún, que mi familia estuviera dispuesta a actuar de manera razonable. Miranda no era especialmente optimista al respecto, pero aún así consideraba que valía la pena escuchar la propuesta. Una resolución formal, clara y documentada podría evitar años de futuras exigencias, solicitudes de dinero y conflictos legales. La noche anterior a la mediación casi no dormí. Me pasé horas repasándolo todo en mi cabeza. Los intentos de transferencia, el préstamo falsificado, el teléfono de Nolan hundiéndose en su café. Y el hecho de que, en cuestión de días, mi familia hubiera pasado de ignorar mi existencia a intentar quedarse con 15 millones de dólares. Poco después de la 1 de la madrugada recibí una llamada de Adrián Cho. Se disculpó por la hora, pero dijo que había encontrado algo que necesitaba mostrarme antes de la reunión. Algo que había descubierto mientras seguía rastreando el resto de la documentación financiera. Rubén, dijo, necesito que entiendas algo. Esto ya no se trata solamente de ti. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué encontraste?
Unos segundos después recibí un archivo. Era una solicitud para una segunda hipoteca sobre la casa de mis padres. La habían presentado el mismo mes en que despidieron a Dorian. Y según el análisis forense de Adrián, la firma había sido falsificada utilizando el mismo iPad vinculado a la cuenta de Apple de mi madre. Tu madre solicitó una segunda hipoteca sobre la casa, explicó Adrián. Los fondos fueron depositados en una cuenta a nombre de Dorian. Me quedé mirando el documento. Y según los registros bancarios, Dorian ha estado recibiendo aproximadamente $4.200 al mes de esa cuenta, dijo Adrián. Hizo una pausa. Después de impuestos, esa cantidad se parece muchísimo al salario mensual de un empleo de nivel medio. Guardé silencio. La conclusión era demasiado evidente. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que creo que tu hermano lleva tiempo sin trabajar. Y que tu madre ha estado ocultándolo y financiándolo en secreto durante meses. Me quedé mirando la pantalla de la computadora. Faltaban menos de 12 horas para la mediación. Y acababa de descubrir algo que estaba bastante seguro de que ni siquiera mi padre sabía. No dormí nada esa noche. La mediación se celebró a la mañana siguiente en una sala de conferencias de la firma de Miranda. Terreno neutral. Como suelen ser estas cosas. Mis padres llegaron vestidos como si asistieran a una gala. Mi madre llevaba un traje crema que nunca había visto antes. Mi padre vestía una corbata que normalmente reservaba para funerales. Dorian entró al final. Llevaba un reloj de plata que, según supe después, había sido comprado la misma semana que el Porsche, utilizando la misma autorización falsificada. Su abogado, un hombre de aspecto cansado llamado Emilio Lobel, abrió con lo que solo puedo describir como una oferta inicial completamente equivocada. $5 millones para restaurar la armonía familiar a cambio de que todos siguieran adelante como si nada hubiera pasado. Miranda no reaccionó. Abrió su maletín. Anexo A, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Registros de Charter Pacific Bank que muestran 4 intentos de transferencia de $15 millones cada uno, realizados desde la red doméstica registrada a nombre de Conrad y Serena Duarte, a las 2:41, 2:43, 2:45 y 2:47 de la madrugada, 2 noches después del incidente en la cena de Navidad. La cuenta de destino, en los 4 casos, pertenecía a Dorian Duarte. Emilio abrió la boca, pero Miranda continuó. Anexo B, dijo, deslizando una segunda carpeta. Un contrato de financiación para un Porsche 911 modelo 2024, por un valor de $187.000, garantizado por mi cliente, Rubén Duarte. Mediante una firma de DocuSign que nuestro perito forense ha confirmado que no coincide con la firma autenticada del señor Duarte registrada ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El dispositivo utilizado para ejecutar esa firma fue un iPad registrado a nombre de Serena Duarte. Mi madre intentó intervenir. Eso no, nosotros solo. Pero Miranda no había terminado. Dorian golpeó la mesa con el puño. Esto es una locura, dijo. Están actuando como si fuéramos criminales. Soy tu hermano, Rubén. Estás siendo tacaño. Estás siendo codicioso. Después de todo esto, no tienes una reputación que defender, Dorian, dije en voz baja. Fue la primera vez que hablaba desde que me senté. Y tuvo más peso del que esperaba. Dorian se sobresaltó. Como si hubiera gritado, aunque no lo hice. Miranda abrió la tercera carpeta. Esta, lo supe al instante, era la que Adrián me había mencionado por teléfono a la 1 de la madrugada. Según los registros obtenidos mediante citación del antiguo empleador de Dorian, Marsdale Logistics Group, dijo Miranda, Dorian fue despedido con causa hace 8 meses. Levantó la vista apenas un segundo. No ha recibido salario desde mayo. No existe ascenso. No existe empleo actual. La sala quedó en completo silencio. Mi padre, que hasta ese momento no había dicho una sola palabra, sentado con las manos entrelazadas sobre la mesa como en un funeral, levantó la cabeza de golpe. ¿De qué está hablando?, preguntó, con la voz quebrada. Dorian, tú sales todos los días a trabajar. Hablas de tu equipo. Dorian intentó reaccionar. Lo que dice mi hermano es mentira, dijo. Pero su voz ya no tenía fuerza. Ya no tenía seguridad. Era fina, inestable. Nada que ver con la confianza con la que había entrado a la sala. Miranda deslizó otro documento sobre la mesa. No hacia mí. No hacia Dorian. Hacia mi padre. El mismo mes en que despidieron a su hijo Dorian, dijo, la señora Serena Duarte solicitó una segunda hipoteca sobre la vivienda familiar, propiedad conjunta de usted y la señora Duarte, por un valor de $94.000. Hizo una pausa breve. La solicitud está firmada. Mi padre miró el papel. Nuestro análisis forense confirma que esa firma fue generada utilizando el mismo iPad y el mismo software empleados en la autorización del préstamo del Porsche. Las ganancias de esa hipoteca fueron depositadas en la cuenta corriente de Dorian mediante pagos mensuales de aproximadamente $4.200. A partir del mes siguiente a su despido.
Mi padre tomó el documento. Observé cómo sus manos comenzaban a temblar. De la misma manera que las mías habían temblado 2 noches después de Navidad, cuando vi por primera vez mi firma falsificada. Se quedó mirando el papel durante varios segundos. Serena, susurró, hipotecaste nuestra casa por esto. Mi madre rompió a llorar. Y quiero ser preciso sobre ese llanto, porque importa. No eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de furia. Una furia herida. La furia de alguien que, hasta ese mismo instante, creía sinceramente que no había hecho nada malo. Se volvió hacia mí y me señaló con el dedo, mientras el rímel le corría por las mejillas. Se suponía que Rubén iba a arreglar esto, dijo, con la voz elevándose hasta rozar el grito. Tiene 25 millones de dólares sin hacer nada. Se suponía que él era la solución. Para eso sirve. Me quedé sentado. Y dejé que esas palabras permanecieran en la sala por un momento. Para eso sirve. 32 años condensados en 3 palabras. 3 palabras pronunciadas en voz alta frente a una abogada, un contador forense y mi padre, que acababa de descubrir que su casa había sido hipotecada sin su conocimiento para financiar una mentira sostenida durante 8 meses. Miranda cerró su maletín. El clic fue seco. Definitivo. Y sonó más fuerte que cualquier cosa que se hubiera dicho hasta ese momento. Estos son nuestros términos, dijo. Su voz no cambió. Y precisamente por eso sonó aún más definitiva. Rubén no pagará nada. Ni ahora ni nunca. No habrá acuerdos, adelantos ni futuras solicitudes de ningún tipo. El Porsche será devuelto al concesionario hoy mismo. Rubén no asumirá ninguna responsabilidad sobre ese préstamo, y el concesionario ya ha sido notificado del fraude. Hizo una breve pausa. Los 3 firmarán un acuerdo vinculante de no contacto. No habrá intentos de acceder a las cuentas, finanzas o activos de Rubén bajo ninguna circunstancia. Y no habrá más comunicación con la familia extendida sobre este asunto. Hizo una segunda pausa. Si cualquiera de estas condiciones se incumple, aunque sea una sola vez, acudiremos directamente a la Fiscalía con todo lo contenido en estas carpetas, además de la investigación completa del señor Cho sobre el fraude hipotecario. Recorrió la mesa con la mirada. Tienen 5 minutos para firmar. Mi padre fue el primero. Su mano temblaba tanto que la firma apenas parecía una firma. Y dadas las circunstancias, aquello resultó casi demasiado simbólico. Mi madre le arrebató la pluma. Me miró fijamente. De verdad. No fue una mirada rápida. Fue una mirada larga y sostenida, de esas que había aprendido a soportar durante 32 años. Eres un monstruo, susurró. Yo no destruí esta familia, dije. Tú lo hiciste. Hice una pausa. El día que decidiste que yo era tu plan de respaldo. Firmó. Luego lanzó la pluma al otro lado de la mesa. Rebotó contra el pecho de Dorian y cayó al suelo. Dorian la recogió. No me miró. No miró a nadie. Se quedó observando la mesa durante un largo momento. Y en ese instante, creo que por primera vez en toda su vida, Dorian entendió lo que estaba pasando. El suelo sobre el que había caminado durante 35 años acababa de desaparecer bajo sus pies. Firmó. Yo tampoco dije nada más. La sala se quedó en silencio después de eso, como si todo hubiera terminado de golpe. A la mañana siguiente, Miranda me envió una fotografía. Estoy bastante seguro de que la tomó algún vecino. El ángulo venía desde el otro lado de la calle. La imagen estaba ligeramente temblorosa, como esas fotos que la gente toma a escondidas a través de unas persianas entreabiertas. Una grúa ocupaba la entrada de la casa de mis padres. Sujetaba el eje delantero de un Porsche 911 rojo. El lazo ya no estaba. 2 figuras permanecían de pie junto al jardín. Supuse que eran mis padres. No se movían. Solo observaban. Y al otro lado de la calle, en al menos 2 casas distintas, las persianas estaban apenas abiertas. Lo suficiente para mirar. No lo suficiente para ser vistos. No sé qué ocurrió con mi familia después de eso. El acuerdo de no contacto funcionaba en ambos sentidos. Y siendo sincero, nunca intenté averiguarlo. Todo lo que supe después llegó a través de mi tía Vivian. La misma tía cuya pregunta inocente había encendido todo aquello. Me escribió unas semanas más tarde. Fue un mensaje breve. Y sí, también parecía arrepentida. Me contó que mi padre seguía luchando con la hipoteca, solo, reunión tras reunión con un asesor financiero que cada vez tenía menos margen de maniobra. Según ella, lo más probable era que terminaran perdiendo la casa y acabaran mudándose a algo mucho más modesto de lo que habían tenido toda su vida. Mi madre no ayudaba en nada. Pasaba los días quejándose de que su hijo millonario nunca había hecho nada por ellos, sin aceptar, ni siquiera en silencio, que todo aquello había empezado por decisiones que ella misma tomó. En cuanto a Dorian, mi padre había sido claro, no quería verlo más en la casa. Después de todo lo que has hecho aquí, no quiero verte en esta casa otra vez, dijo. Desde entonces, iba de sofá en sofá, quedándose donde algún amigo lo dejara unos días, y alquilando habitaciones cuando podía permitírselo.
No tenía trabajo. No tenía estabilidad. Y según mi tía, seguía hablando como si la vida le debiera algo. Yo leí el mensaje en silencio. Y no sentí alivio. Tampoco tristeza. Solo una especie de cierre. Al final, entendí algo simple: el karma no siempre llega como uno espera, pero llega. Y después de eso, seguí hacia adelante con mi vida. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.